Se oía el aire, hizo mucho aire ayer. Y oía la lámina que se alzaba. Y si allá adentro se alzan las láminas, no les gusta aquí afuera. Pero tampoco se veía acá afuera. ¿Sabes? Algo que se mueve allá arriba, algo que golpea. Es un polino, una lámina, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos. Ahora sí, vamos a comenzar ya con la lectura de este libro. Vamos a hacer una pequeña sesión de lectura hasta poder concluirlo. Vamos a hacer sesiones de 2 horas. Todavía no sé en qué horario podría ser lo más viable, porque pues hay gente que me sigue por las noches. Pero bueno, finalmente va a quedar grabado para que ustedes lo puedan consultar en cualquier otro momento. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre los hábitos atómicos. Y comenzando con la definición de atómico, dice que es una cantidad extremadamente pequeña de una cosa. La unidad más pequeña e irreductible que forma parte de un sistema mayor. La fuente de una inmensa energía o poder sería la manera o la segunda manera de definir atómico. Hábito lo define el autor como una rutina o práctica que se realiza de manera regular o una respuesta automática a una situación específica, ¿no? Bien, vámonos a la introducción. En este caso vamos a ver cómo el autor comienza contando la historia del cómo descubrió que pequeños hábitos le van a llevar a lograr grandes resultados, por lo tanto lo denominó como hábitos atómicos. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción titulada como Mi historia. El último día de mi primer año de bachillerato, un bate de béisbol me golpeó en plena cara. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota, pero el bate se le resbaló y voló hasta mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservo el recuerdo del momento justo del impacto. El bat me aplastó la cara de tal manera que mi nariz se transformó en una especie de letra U distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blando de mi cerebro se incrustara en la pared posterior del cráneo. De inmediato mi cerebro comenzó a inflamarme, como una ola expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundo bastó para que terminara con la nariz rota, con fracturas múltiples en el cráneo y con las cuencas de los ojos hechas añicos. Cuando abrí los ojos, vi a la gente a mi alrededor mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y vi las manchas rojas en mi ropa. Uno de mis compañeros se quitó la camiseta y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que brotaba de la nariz fracturada. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. El maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzamos a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar. Cruzamos el campo de béisbol, bajamos la colina y volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermería, la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? En 1998, respondí. En realidad se trataba del año 2002.
¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Bill Clinton, dije. La respuesta correcta era George W. Bush. ¿Cómo se llama tu mamá? Dudé. Pasaron 10 segundos. Patty, dije tranquilamente, sin darme cuenta de que había tardado 10 segundos recordar el nombre de mi madre. Esa es la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida inflamación de mi cerebro y perdí la conciencia antes de que la ambulancia llegara. Minutos después, la ambulancia me sacaba de la escuela en dirección al hospital local. Poco después de llegar al hospital, mi cuerpo comenzó a colapsar. Estaba luchando por realizar las funciones más básicas, como tragar y respirar. Sufrí la primera convulsión de ese día. Después dejé de respirar por completo. Mientras los doctores se apresuraban a suministrarme oxígeno, tomaron la decisión de llevarme a otro hospital que contara con el equipo necesario para controlar una situación tan delicada. De inmediato solicitaron un helicóptero que me trasladara a un hospital mejor equipado en Cincinnati. Una camilla me llevó rodando desde la sala de emergencias hasta el helipuerto que estaba cruzando la calle. La camilla se sacudía conforme avanzaba sobre el accidentado pavimento de la calle, mientras una enfermera bombeaba oxígeno de forma manual hasta mis pulmones. ¡Madre mía! Mi madre, que había llegado al hospital un poco antes, se subió al helicóptero conmigo y durante todo el trayecto me sostuvo la mano. Aunque yo seguía inconsciente, yo era incapaz de respirar por mí mismo. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a casa a ver cómo estaban mi hermana y mi hermano y a comunicarles las malas noticias. Tuvo que esforzarse para contener las lágrimas cuando lo explicó a mi hermana. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a casa a ver cómo estaban mi hermana y mi hermano, a comunicarles las malas noticias. Tuvo que esforzarse para contener las lágrimas cuando le explicó a mi hermana que no podía asistir a su graduación de bachillerato, que sería esa misma noche. Después de dejar a mis hermanos con amigos y familiares, condujo hasta Cincinnati para encontrarse con mi madre en el hospital. Cuando mi mamá y yo aterrizamos en el techo del hospital, un equipo de casi 20 doctores y enfermeros ya nos esperaban en el helipuerto para llevarme a la unidad de traumatología. Para entonces, la inflamación de mi cerebro ya era tan severa que estaban sufriendo repetidas convulsiones postraumáticas. Debían operarme cuanto antes los huesos rotos de la cabeza, pero no estaban en condiciones de soportar una cirugía. Después de otra convulsión más, la tercera del día, me indujeron en un estado de coma y me colocaron un respirador artificial. El hospital donde estábamos no le resultaba extraño a mis papás. 10 años antes habían entrado en el mismo edificio después de que mi hermana fuese diagnosticada con leucemia a los 3 años. Pero entonces yo tenía 5 años y mi hermano de tan solo 6 meses. Después de 2 años y medio de tratamientos, quimioterapia, punciones espinales y biopsias de médula espinal, mi hermana menor por fin salió del hospital contenta, sana y sin cáncer. Ahora, después de 10 años de vida normal, mis padres se encontraban de nuevo en el mismo hospital, en el mismo lugar, pero con otro de sus hijos. Cuando entré en coma, el hospital envió a un sacerdote y a una trabajadora social para confortar a mis padres. Se trataba del mismo sacerdote que habían conocido una década antes, el día en que se enteraron de que mi hermana tenía cáncer. A medida que se fue haciendo de noche, una serie de aparatos se encargaron de mantenerme con vida. Mis padres pasaron la noche en una colchoneta del hospital con gran inquietud. Por momentos, caían rendidos de cansancio para enseguida despertar llenos de preocupación. Tiempo después, mi madre me contó que esa había sido una de las peores noches de su vida. Pasamos al apartado de mi preocupación. Afortunadamente, a la mañana siguiente mi respiración se había normalizado.
de tal manera que los doctores se sintieron confiados de sacarme del coma inducido. Cuando por fin recuperé la conciencia, descubrí que había perdido el sentido del olfato. Para hacer una prueba, una enfermera me pidió que me sonara la nariz y que a continuación olfateara un jugo de manzana. Mi sentido del olfato regresó, pero el hecho de sonarme provocó que el aire pasara a través de las fracturas que tenía en la cuenca del ojo, lo cual empujó el globo ocular izquierdo hacia afuera. El globo quedó fuera de la cuenca, sostenido apenas por el párpado y el nervio óptico que lo unía a mi cerebro. El oftalmólogo afirmó que mi ojo gradualmente volvería a su sitio a medida que el aire saliera de la cuenca, pero le era imposible determinar cuánto tiempo tardaría en recuperar su posición normal. Me habían programado una cirugía una semana después, a fin de darme un poco de más tiempo para recuperarme. Todavía tenía el aspecto de alguien que hubiera estado en el lado equivocado de un cuadrilátero de boxeo, pero aún así me dieron autorización para salir del hospital. Regresé a casa con la nariz rota, media docena de fracturas faciales y el ojo izquierdo desprendido de su órbita. Los meses siguientes fueron muy duros. Tenía la impresión de todo lo que mi vida había sido tenía la impresión de que todo en mi vida había sido puesto en pausa. Tuve visión doble durante semanas y, literalmente, no podía ver en una sola dirección. Mi ojo tardó más de un mes en regresar a su posición original. Entre las convulsiones y los problemas con la vista, pasaron 8 meses antes de que pudiera volver a conducir de noche. Gracias, Lupita, por tus corazoncitos. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Pasaron 8 meses antes de que pudiera volver a conducir un coche. En las sesiones de terapia física tuve que practicar patrones motores básicos para caminar en línea recta. Estaba determinado a no permitir que mis heridas se doblegaran, pero debo admitir que en más de una ocasión me sentí deprimido y abrumado. Cuando regresé al campo de béisbol justo un año después, fue muy doloroso darme cuenta de lo mucho que me faltaba por conseguir. El béisbol siempre había formado parte de mi vida. Mi padre había jugado en las ligas menores con los Cardenales de San Luis y yo soñaba con jugar también en las ligas profesionales. Después de haber pasado meses en rehabilitación, lo que más deseaba era volver a jugar béisbol. Pero mi regreso al campo no fue muy bien. Cuando comenzó la temporada, fui el único jugador de segundo grado que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela. Por el contrario, fui relegado a formar parte del equipo de primer grado. Yo había jugado béisbol desde los 4 años, y para alguien que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un deporte, haber sido rechazado por el equipo principal había sido muy humillante. Recuerdo con nitidez el día en que me comunicaron la noticia. Me senté en mi coche y lloré mientras desesperadamente recorría con la mano el dial de la radio para encontrar una melodía que me hiciera sentir mejor. Después de un año de inseguridades, cuando ya había llegado al 3er grado de bachillerato, logré ser admitido en el equipo principal de la escuela. Sin embargo, casi nunca pude entrar al campo de juego. Jugué 11 entradas en la temporada, lo cual apenas equivale a un juego completo. A pesar de mi deslucida participación en la temporada escolar, seguí creyendo que podía lograr convertirme en un jugador, y tuve la certeza de que si las cosas iban a mejorar, yo sería el único responsable de lograrlo. Y aquí quiero comentarles, chicos, que esto está marcado en amarillito porque para mí es algo clave, ¿no? Que todos debemos de tener la certeza de que si algo va a mejorar es porque nosotros tenemos que trabajarlo y nosotros lo estamos trabajando. Entonces, todo lo que nos cuenta el autor en su historia
la verdad es que nos hace ver que pues todos tenemos un costal, todos tenemos una situación, que para nadie ha sido una vida sencilla, una vida sin vaivén, que todos hemos tenido circunstancias, porque al fin y al cabo, pues la teoría dice que nosotros escogemos nuestras misiones antes de venir a la tierra. Entonces, nosotros escogimos nuestras lecciones a aprender y, por supuesto, a través de qué experiencias lo vamos a hacer. Pero también es cierto que a veces estamos aquí. Muchas personas dicen, pero si estamos aquí, ¿por qué no lo recordamos? ¿No sería más fácil si lo recordáramos? La teoría dice que si lo recordáramos, entonces no tendríamos una misión de vida. Y por eso es que estamos aquí, en esta tierra, tratando de aprender de esas lecciones de la vida y modificar nuestros actos, hacer lo mejor posible y, por supuesto, lo que se le llama cumplir con nuestra misión de vida. Entonces, para todos los que estamos aquí y en especial, pues creo que estás aquí, Lupita, muchas gracias por seguir aquí. Este elemento es muy importante para mí y esto no sé si lo recuerdas que ya lo hablamos en una sesión de salto cuántico, ¿no? En donde hablamos de que tenemos que tener la certeza de que si las cosas van a mejorar es porque nosotros lo vamos a lograr somos los responsables de hacerlo. Una cosa es que también pues siempre existen las heridas de la infancia, que si fuimos abandonados, que si fuimos humillados, que si fuimos pues sí, maltratados, etcétera, ¿no? Rechazados. Pero ya cuando somos adultos, pues ya es nuestra decisión si queremos que eso nos siga haciendo que nos detengamos o que nos sigan impulsando. Entonces, para mí esta parte es muy importante porque dice que en este caso el autor dice, tuve la certeza, a pesar de todo lo que le había pasado. Fíjense, ese accidente de que le pegaron en el rostro con el bate o con el bat en México, pues le cambió rotundamente la vida, ¿no? Después de ser un deportista muy exitoso, pues prácticamente volvió a nacer. Tuvo que volver a aprender a hacer muchas nuevas cosas por la situación que le generó el accidente, ¿no? Entonces, como él lo dice, después de muchos años, en este caso, pues habían pasado ya 3 años y cacho, dice que tuvo la certeza de que si las cosas iban a mejorar, él sería el único responsable de lograrlo. Y eso lo traslopamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a continuar. El momento decisivo llegó 2 años después de mi accidente, cuando entré en la Universidad Denison. Se trataba de un nuevo comienzo. Y en la universidad era el lugar donde descubriría el poder de los pequeños hábitos. Bien, nos cuenta cómo aprendí en qué consisten los hábitos. Estudiar en Denison fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me gané un lugar en el equipo de béisbol. Y aunque estaba en el último lugar de la lista, porque era un novato, realmente estaba emocionado por haberlo conseguido. A pesar del caos que habían sido mis años de bachillerato, había logrado convertirme en atleta universitario. Aunque ya había sido admitido en el equipo, los entrenamientos no iban a comenzar pronto, así que decidí dedicar tiempo a ordenar mi vida. Este también me hizo mucho sentido porque fíjense cómo es la base, ¿no? Tratar de ordenar nuestra vida. Y vamos a leer cómo lo hizo él, ¿sale? Que es parte importante de nuestro programa Salto Cuántico. Por eso en diciembre hicimos un análisis de causas para identificar qué es lo que estamos teniendo, ¿sale? Y bueno, pues el primer elemento importante también en nuestro programa es ordenar nuestra vida. Y entonces vamos a ver qué dice el autor. Mientras mis compañeros se desvelaban jugando videojuegos, yo desarrollé buenos hábitos de sueño y todas las noches me iba a dormir temprano. Vamos a ver que parte de darle orden y estabilidad a nuestra vida es tener un sueño reparador. En el programa Salto Cuántico vamos a ver cómo esto tiene que ver a nivel fisiológico con el organismo, ¿sale? Respetar nuestro ritmo circadiano. Muchas gracias, Lupita, por tus corazoncitos. En el desordenado mundo del dormitorio universitario,
yo me propuse mantener mi habitación limpia y ordenada. Aquí tenemos otra segunda enseñanza, ¿no? Tener nuestro lugar limpio y ordenado. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacían sentir que tenía el control sobre mi vida. De acuerdo con Brian Tracy, también el sentirnos que tenemos bajo control nuestra vida o ciertas situaciones bajo control nos va a dar cierta paz, y por lo tanto aquí reitero, y que está por eso marcado en amarillito, porque el sentir que tenemos bajo control ciertas situaciones nos da estabilidad, nos da seguridad y nos da paz interior. Por eso es que cuando lo leí en este libro, que el autor lo vuelve a... De hecho, el amarillito está muy viejito porque este libro ya tiene muchos años que lo leí. Sin embargo, hasta ahora me vuelve a hacer sentido, ¿no? Porque ya lo leo desde otra perspectiva. Entonces, pues bueno, comencé a sentirme seguro nuevamente y a creer en mí. Esta sensación de seguridad que iba en aumento se reflejó en mi desempeño escolar. Y entonces aquí, Lupita, esto me gusta mucho también porque conforme nosotros vayamos, ahora que hemos estado haciendo el mapa de sueños, conforme nosotros vayamos teniendo ese orden, claridad en nuestros pensamientos, orden y disciplina en nuestras actividades, vamos a ir teniendo más seguridad en lo que estamos haciendo, ¿sale? Y como lo dice el autor, conforme vamos teniendo esa sensación de seguridad, va a incrementarse el desempeño en lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que este libro me encantó para el programa, ¿no? Bien, continuamos. Conforme mejoré mis hábitos de estudio, logré un promedio de 10 durante el primer año. Un hábito es una rutina o conducta que se practica con regularidad, en muchos casos de manera automática. Por eso es que a veces le restamos valor a esas cosas buenas que hacemos o no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo, porque precisamente hay que tratar de que todo lo que sea un hábito sea realmente bueno, que nos conduzca al crecimiento y no al revés, ¿no? Porque, por ejemplo, el tomarnos una Coca-Cola, el comernos un pan o 2 panes, el comer todos los días alimentos altos en grasa, carbohidratos, pues es un hábito, pero ese hábito, ¿qué va a hacer? Nos va a convertir o va a ser un hábito destructivo que en lugar de mantenernos sanos y fuertes, pues nos va a ir debilitando, va a ir afectando nuestro metabolismo y pues al final vamos a estar en una obesidad mórbida o en una situación de salud complicada, ¿no? Por eso es que los hábitos se hacen de manera automática y por lo tanto tenemos nosotros que hacer ese trabajo interior para asegurarnos que estemos haciendo de manera automática aquello que nos hace crecer y estemos quitando de nuestros hábitos todos aquellos hábitos que son nocivos para nosotros, ¿de acuerdo? Ok, a medida que pasaban los semestres, acumulé pequeños hábitos que repetía de manera consistente y que finalmente me llevaron a conseguir los resultados que ni siquiera hubiera podido imaginar cuando entré a la universidad. Por ejemplo, por primera vez en mi vida, adquirí el hábito de levantar pesas varias veces a la semana. Durante los siguientes años, con mi estatura de 1.95 metros, logré pesar 78 kilogramos a 90 kilos, pasar de 78 a 90 kilogramos de musculatura sin grasa. Cuando comencé el segundo año en Denison y se inauguró la temporada de béisbol, fui el principal pitcher del equipo de lanzadores. Durante mi tercer año, el equipo votó por mí para que fuera su capitán. Y al final de la temporada fui seleccionado para ser parte del equipo de toda la federación universitaria. Sin embargo, no fue hasta mi último año cuando mis hábitos de sueño, de estudio y de levanto de pesas realmente dieron frutos. Entonces aquí sí me gustaría platicar un poquito, Lupita, lo que hablábamos ayer en la sesión de salto cuántico, donde no porque no vea yo cambios en la primera, segunda semana, tercera semana, primer mes, pues deje de hacer las cosas. Porque aquí lo vemos, esta experiencia pues dice que estuvo haciendo esos hábitos y después de 2 años fue que rindieron fruto. Entonces, todo lo que sea constructivo, así no vea el resultado inmediato, hay que seguirlo haciendo,
¿sale? Como el dormir bien, comer sanamente, vivir una vida equilibrada, no tomarse nada personal, etcétera, ¿no? Entonces son pequeños hábitos que tarde o temprano van a potenciar un excelente resultado en nuestra vida. Bien, continuamos. 6 años después de haber sido golpeado en el rostro por un bat, llevado en helicóptero a un hospital e inducido en un estado de coma, fui seleccionado por el mejor atleta masculino de la Universidad de Denison. Fíjense, aquí podemos ver, Lupita, y bueno, todos los que puedan ver esta grabación, que pasaron 6 años de que él ya era prácticamente un deportista de prestigio, todo un joven con mucho talento, y ese accidente donde lo golpearon, pues le cambió la vida. Y pues prácticamente se está recuperando 6 años después. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos algo y en el primer día sentimos que no dio resultado, en el segundo día sentimos que no dio resultado, al tercero lo queremos dejar, pues imagínate si esperáramos estos 6 años. Entonces, parte importante de haber hecho nosotros el ejercicio de análisis de causas en diciembre, y que creo que te tocó, donde dijimos qué estábamos haciendo en el 2010, qué estábamos haciendo en el 2011, qué estábamos haciendo en el 2012, y todo ese ciclo numerológico que analizamos nosotros en nuestros años, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Haciéndonos conscientes de que realmente sí hemos hecho cosas diferentes, de que realmente sí ha habido cambio en nosotros, y que por lo tanto, bueno, en este libro lo hace evidente, pues porque ya está de una hoja a otra, pero todo lo que pasó el autor, pues fueron 6 años, que la verdad es que si alguien nos dijera, te tienes que esperar 6 años para poder alcanzar una de tus metas, ¿tú qué dirías, Lupita? Ay, pues no, ¿verdad? Desistiríamos por completo. Sin embargo, pues la vida nos va a premiar si nosotros estamos construyendo estos buenos hábitos, veamos los resultados o no, que estemos con la certeza de que es un buen hábito y que por lo tanto en algún momento de algo me tiene que servir, ¿sale? Bien, dice, espero que me disculpes si toda esta historia suena un poco arrogante. Para ser sincero, no hay nada legendario en mi carrera como atleta y realmente nunca jugué de una manera profesional. Sin embargo, si vuelvo la mirada hacia aquellos años, me doy cuenta que logré algo que raramente se consigue. Y lo marqué en amarillito, porque dice, desarrollé mi potencial. Entonces, de nuevo, otra vez, aunque yo no tenga el resultado que yo quisiera en el primer día, en la primera semana, en el primer mes, hay que tener la certeza de que si queremos cambiar o que algo cambie, pues realmente nosotros somos los únicos responsables y que al estarnos desarrollando esas rutinas podemos desarrollar nuestro potencial. ¿De acuerdo? Ok, continuamos. Y dice, estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a desarrollar tu potencial. Todos nos enfrentamos a retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. ¿Cuántos? No sabemos. Cada quien lo puede definir de acuerdo a sus expectativas, ¿sale? Dice, todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría estar haciendo mi alimento balanceado, pero tal vez por mi trabajo se complique. O yo estoy haciendo un plan, pero por situaciones de la vida no lo estoy haciendo. Entonces aquí dice, todos tenemos que lidiar con contratiempos. Y tal vez esos contratiempos me hagan retroceder. Pero a la larga, la calidad de vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Entonces, no importa si tú no lograste tu meta en el tiempo en el que tú te lo planteaste.
ten en cuenta que manteniendo esos buenos hábitos, entonces vas a mantener una buena calidad de vida. Eso es lo que a mí me gustaría resaltar de esta parte y por eso está marcado en amarillito. Recuerdo que hace como, no me acuerdo qué tiempo estaba yo leyendo este libro, pues lo subrayé y ya no me hizo mayor sentido. Pero ahora que estamos en el programa Salto Cuántico, pues me hace un sentido como no tienen idea, ¿no? Entonces, si mantenemos los hábitos que tenemos ahora, tendremos resultados equivalentes. Es decir, nada va a cambiar. Pero si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Por eso es que esto lo retomo con Brian Tracy cuando dice que el éxito es predecible, porque si lo conjuntamos con que tienes que tener la certeza de que si las cosas van a mejorar, somos los únicos responsables, de que no importa el tiempo, ¿no?, en el que hagamos hábitos buenos, va a mejorar nuestra calidad de vida, pero si hacemos hábitos malos, pues también va a empeorar nuestra calidad de vida. Entonces, nosotros, ¿qué queremos para nosotros mismos? Y por supuesto, nosotras como madres, ¿qué queremos para nuestros hijos, ¿no? Entonces, si mantenemos los mismos hábitos, vamos a tener resultados equivalentes. ¿Qué me dice aquí? Que si yo estoy haciendo ya esos buenos hábitos, pues voy a tener buenos resultados. Pero si estoy haciendo malos hábitos, como dormir mal, comer mal, pues voy a tener resultados catastróficos, cosa que en mi experiencia así pasó. Por eso estuve al punto de entregar los tenis, ¿verdad? Ok, entonces, si mejoras tus hábitos, cualquier cosa podría ser posible. En mi caso, Vida Divina a mí me ayudó a mejorar mis hábitos y con el Té Divina catapultó a tener esos resultados de poder recuperar mi salud, recuperar mi bienestar. Y por lo tanto, pues esto sí a mí me hace mucho sentido, que si yo mejoro mis hábitos, cualquier cosa va a ser posible, ¿no? Posiblemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco a ninguna y yo ciertamente no soy una de ellas. No existió el único momento clave en mi camino desde el coma inducido hasta el equipo del canal ESPN. Hubo muchos momentos clave, una suma de ellos. Se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y avances modestos. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar por dar pasos pequeños. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio y cuando inicié la escritura de este libro. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? A mí este libro me encantó, me encantó. Ok, pues vamos a continuar. ¿Cómo y por qué el autor escribió este libro? James Clear. En noviembre del 2012 comencé a publicar artículos en jamesclear.com. Durante años había conservado mis notas acerca de mis experimentos personales con los hábitos y sentía que estaba listo para compartir algunos en público. Comencé publicando un artículo nuevo los lunes y los jueves. En pocos meses este simple hábito de escritura me llevó a reunir mi primer 1,000,000 de suscriptores por correo electrónico. En 2013 ese número había aumentado a 30,000 personas. Fíjate, 2 años después potenció muchísimo, ¿no? De tener 1,000,000 a tener 30,000, perdón, de tener 1,000 a tener 30,000. Entonces en 2 años se potenció nada más por el simple hecho de haber mantenido sus hábitos. En el 2014 mi lista de correo electrónico creció exponencialmente hasta alcanzar los 100,000 suscriptores, un año más. Y wow, o sea, un 300%, ¿no? Lo cual hizo que mi sitio web se convirtiera en uno de los boletines informativos de más rápido crecimiento en Internet. Me sentí como un impostor cuando comencé a escribir 2 años antes, pero al parecer me había convertido en un especialista en hábitos, una etiqueta que me emocionaba y al mismo tiempo me hacía sentir incómodo. Nunca me consideré un especialista en el tema, por el contrario, sentía que era alguien poco experimentado y que aprendía junto con mis lectores. En 2015 alcancé los 200,000 suscriptores y firmé un contrato con
Penguin Random House para empezar a escribir la versión en inglés del libro que estás leyendo ahora. Conforme el número de mis lectores creció, también lo hicieron mis oportunidades de negocios. Cada vez recibía más invitaciones para dar conferencias en importantes empresas sobre la ciencia para desarrollar buenos hábitos, cambiar conductas y mantener una mejora continua. De pronto me encontré dando discursos de apertura en importantes conferencias, tanto en Estados Unidos como en Europa. En 2016 mis artículos comenzaron a aparecer regularmente en publicaciones de gran prestigio como Time, Entrepreneur y Forbes. Increíblemente mis textos los leyeron más de 8 millones de personas durante ese año. Entrenadores de equipos pertenecientes a la NFL, NBA y MLB empezaron a leer mi trabajo y a compartirlo con sus jugadores. A principios de 2017 lancé la Habits Academy, la principal plataforma de entrenamiento para organizaciones e individuos interesados en desarrollar mejores hábitos para su vida y el trabajo. Empresas pertenecientes al grupo Fortune 500 y otras empresas emergentes empezaron a inscribir a sus ejecutivos y a sus equipos de capacitación. En total, más de 10,000 líderes, gerentes, entrenadores y maestros se han graduado de la Habits Academy. Trabajar con todas esas personas me ha enseñado mucho acerca de lo que los hábitos se pueden aplicar en el mundo real. Mientras daba los últimos toques a este libro durante 2018, James Clear estaba recibiendo millones de visitantes al mes, casi 500,000 personas que se estaban suscribiendo al correo electrónico de mi boletín informativo cada semana. Tal cantidad de suscriptores están tan lejos de las expectativas que tenía cuando inicié la web, que ni siquiera estoy seguro de lo que debo pensar acerca de ello. ¿Cómo te puede beneficiar este libro? El empresario e inversionista naval Ravi Khan dijo una vez: para escribir un gran libro, primero tienes que convertirte en ese libro. Yo tuve que vivir las ideas que se mencionan en esta obra para aprenderlas. Tuve que confiar en esos pequeños hábitos para lograr mi recuperación después de mi accidente, para volverme más fuerte en el gimnasio, para lograr un desempeño de alto nivel en el campo de juego, para convertirme en escritor, para construir un negocio exitoso y, sobre todo, para convertirme en un adulto responsable. Los pequeños hábitos que cultivé me ayudaron a desarrollar todo mi potencial, y dado que elegiste este libro, asumo que tú también quieres desarrollar todo tu potencial. En las siguientes páginas voy a compartir contigo un plan paso a paso para desarrollar mejores hábitos. Así es que, si ustedes están aquí, suscríbanse al canal, denle like, soliciten entrar al programa Salto Cuántico, porque la verdad es que estamos decididos, o al menos yo estoy decidida, a crear grandes cambios en mi vida. Y espero que pues todo lo que yo estoy llevando a la práctica a ustedes también les sirva, ¿no? Ok, continuamos. Dice, en las siguientes páginas voy a compartir contigo un plan paso a paso para desarrollar los mejores hábitos. No durante unos cuantos días, sino para siempre. A pesar de que todo lo que aparece aquí tiene una base científica, no se trata de un trabajo académico de investigación. Este libro es en realidad un manual de instrucciones conforme explico la ciencia de desarrollar y cambiar tus hábitos de una manera fácil de entender y aplicar. Vas a encontrar principalmente sabiduría y consejos prácticos. Las disciplinas a las cuales recurro son la biología, la neurociencia, filosofía, psicología y otras. Han existido durante siglos. Lo que yo ofrezco es una síntesis de las mejores ideas que personajes brillantes descubrieron hace tiempo, junto con los más recientes y convincentes descubrimientos de la ciencia moderna. Mi contribución consiste, espero,
en encontrar las ideas que son más significativas e interrelacionadas de tal manera que sean altamente funcionales. Todos los aciertos de esta obra deben atribuirse al genio de los muchos expertos que me parecieron. Los errores son mi responsabilidad. La columna vertebral de este libro es mi método de 4 pasos para desarrollar hábitos. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Así como las 4 leyes para cambiar la conducta que se desprenden de ellos. Los lectores que cuenten con conocimientos de psicología tal vez encuentren similitudes entre estos términos los que maneja la teoría del condicionamiento operante, con la cual B.F. Skinner proponía en 1930 el ciclo estímulo, respuesta y recompensa, y que recientemente se ha popularizado como señal, rutina, recompensa. El poder de los hábitos de Charles Duhigg. Los científicos conductistas como Skinner se dieron cuenta que si se ofrece la recompensa o el castigo adecuado a una persona, se puede lograr que dicha persona actúe de una manera determinada. Hola Minaye, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. El modelo Skinner hizo una excelente labor explicando cómo los estímulos externos influyen en nuestros hábitos. Sin embargo, no ofrece ninguna explicación respecto a la manera de que nuestros pensamientos, sentimientos y creencias influyen en nuestro comportamiento. Nuestros estados internos, al igual que nuestras emociones y nuestro humor, son también muy importantes en las últimas décadas. Los científicos han comenzado a determinar la conexión entre nuestros pensamientos, sentimientos y comportamiento. Estas investigaciones recientes también se incluyen en estas páginas. En suma, el marco de referencia que ofrezco es un modelo integrado por las teorías cognitiva y conductista. Me parece que el mío es uno de los primeros modelos de conducta humana que de manera curiosa da cuenta a la influencia tanto de estímulos externos como de las emociones internas en nuestros hábitos. Quizá algunos de los términos que utilizo les resulten familiares, pero confío en que los detalles y las aplicaciones prácticas de mis 4 leyes del cambio de conducta te ofrecerán una nueva manera de concebir tus hábitos. La conducta humana siempre está modificándose de una situación a otra, de un momento a otro, de un segundo a otro. Pero este libro habla justamente de aquello que no cambia. Trata sobre los fundamentos de la conducta humana, los principios perdurables de los que dependemos año tras año, las ideas fundamentales sobre las que cimentamos nuestros negocios, nuestra familia, nuestra vida. No existe una manera correcta de crear los mejores hábitos, pero en este libro se describe la mejor manera que yo conozco. Se trata de un enfoque que resultará efectivo sin importar por dónde te decidas a empezar o qué es lo que pretendas cambiar. Las estrategias que incluyen este libro serán relevantes para cualquiera que esté buscando un sistema de pasos para mejorar sus metas, relacionadas con la salud, el dinero, la productividad, las relaciones sociales o todas a la vez. Mientras que el comportamiento humano esté involucrado, este libro puede servirte de guía. ¿Cómo lo vemos? Lupita, ¿te hace sentido con lo que hemos estado hablando? No sé si quieras subirte un poquito, Lupita, aprovechando que estamos aquí. Naye, ¿cómo estás, mi Naye? Lupita, no te puedo enviar